resulta que el 9.60% lo conformamos los latinos, siendo la ciudad más... Miren amigos, les estuve averiguando los precios en el café que está allá atrás y resulta que los precios van... Las chicas que ven allí están ofreciendo comprar. Ok, pues yo me llamo Cecilia Cruz y yo puedo ayudarlos con comprar. Somos una familia que viaja por Estados Unidos para mostrarte su cultura, costumbres y toda la belleza de este país. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos encontramos en una hermosa ciudad, nos encontramos nada más y nada menos que en el downtown de Greensboro. Así que si quieres conocer esta hermosa ciudad, quédate hasta el final de este video. Y para empezarles a dar datos acerca de Greensboro, resulta que Greensboro pertenece al condado de Guilford y tiene aproximadamente más de 52,000 personas de población, pero resulta que el 9.60% lo conformamos los latinos, siendo la ciudad más latina de aquí de North Carolina. Y como dato curioso, ¿sabías que pudiéramos llamar a Greensboro como el corazón de Carolina del Norte? Ya que literalmente allí se encuentra ubicado, en el centro del estado. Bien amigos, como pueden ver nos encontramos aquí en el downtown de Greensboro y aquí van a encontrar una plaza espectacular, como ven a mis espaldas, con una fuente maravillosa que yo me imagino que en tiempos de verano debe ser espectacular para que los niños se refresquen y puedan pasar una tarde divina. Obviamente aquí en el downtown van a encontrar muchos hoteles, muchos estacionamientos y muchos centros culturales, así que les vamos a ir mostrando todo lo que podemos encontrar cuando vengan aquí a visitar a Greensboro. Bien, como pueden ver aquí van a poder hacer muchas cosas, obviamente diversión, programas para los padres y los niños y obviamente muchísimos eventos. Además de eso van a encontrar estructuras como esta que están viendo aquí, que ya se las vamos a mostrar aquí en físico porque está espectacular. Ustedes pueden enviar un mensaje de texto para que ellos les digan qué es lo que está pasando en el downtown de Greensboro en la actualidad y así van a tener toda la información. Si ven por aquí, lo más importante para nosotros, los que tenemos perritos, pues es pet friendly. Si se te olvidó tu bolsita, que no debe pasar, de todas maneras ellos te garantizan aquí tu bolsita para que puedas estar perfectamente con tu perrito. Vamos a encontrar bastantes parques. En el lado de allá, de hecho, hay uno de niños que ahorita se lo vamos a mostrar. Van a encontrar dónde sentarse y estar aquí. Y esto que me encantó, pueden venir a hacer picnic, como ven allí. Las personas pueden comprar su comida y venir a sentarse aquí frente a esta hermosa piscina. No es piscina, frente a esta hermosa fuente que les va a tener un agrado estar aquí. También pueden venir a trabajar, como muchas personas ven por allí. De este lado no hay baño, ya los estuve buscando. Eso es solamente para el mantenimiento de la fuente. Sí van a encontrar una máquina expendedora, pero de aquel lado sí van a encontrar baños, que más adelante se los voy a mostrar. Así que ya saben, tienen este lugar espectacular aquí en pleno downtown. Este exactamente se llama el Center City Park. Van a encontrar todas estas estructuras espectaculares. Y por supuesto, para allá hay parking, de aquel lado también hay parking y de este lado van a encontrar el Greensboro Cultural Center. Del lado derecho van a encontrar una cafetería, así que si quieren conocer muy bien este downtown, aquí van a encontrar muchas cosas. Lo bueno del downtown de aquí de Greensboro es que tiene parking por doquier. De hecho allí estacionamos nosotros, por allá está el centro de arte, en la parte de atrás está el parque de los niños, aquí está la plaza principal y obviamente van a tener donde estacionar para venir a disfrutar un día maravilloso aquí. A esto me refería con las estructuras lindas y hermosas que va a adornar el parquecito de aquí. Y miren esa en forma de mariposa y les vamos a mostrar ahorita otras más. Están estas otras en forma de palomita, que lo ideal es que se sienten aquí los niños o inclusive los adultos porque son de concreto. Miren qué hermosas son y por allá van a encontrar otras.
Miren esta otra en forma de jarrón, pero en realidad si lo ves por algún lado parece como un tucán, como un pelícano, algo así. Y otra como las que vimos anteriormente. Bien amigos, vamos a irnos a caminar un poquito a salir de esta parte del parque porque les quiero mostrar el parque de los niños, que aquel que tiene niños lo va a disfrutar muchísimo porque por allá de hecho ya hay baños, ya estuve caminando por ahí un ratito y van a encontrar una cosa espectacular que es diversión para los niños totalmente gratis, así que vamos para allá. Bien, así como ven aquí van a encontrar el Caroline Maury River Park, que es el parque que está diseñado para los niños. Tiene mucho espacio para que los niños puedan disfrutar, sobre todo los pequeñitos, porque está bastante acolchado y tiene bastante espacio para ellos. Como ven, por aquí también van a encontrar una mesa de esas de jugar como futbolito de mesa, que está súper especial. Me encanta, porque resulta que aquí los más chiquititos pueden estar bien divertidos y sobre todo resguardados con sus papis. Miren qué hermosura de parque que está en toda esta área. Miren amigos, les estuve averiguando los precios en el café que está allá atrás y resulta que los precios van desde 3 hasta 10 dólares el sándwich más grande, pero van a encontrar café, té, helados, galletas, por supuesto algunas que otras golosinas, pero los precios están bastante accesibles, pueden encontrar desde 2 dólares inclusive hasta 10 dólares, que era el sándwich que estaba más costoso, pero pueden venir a pasar una tarde o un día maravilloso aquí en este downtown. Bien, me faltó grabarles esta parte de aquí del parque de niños y resulta que hay 2 mesas de tenis de mesa por aquí que están espectacular. Por supuesto mis niñas no perdieron la oportunidad y están allí jugando. ¿Qué les parece? Bien amigos, ahora nos encontramos en el Museo de Historia de Greensboro, que aunque ahorita está cerrado, pues resulta que aquí estuvo en algún tiempo de la Guerra de Confederados, funcionó como hospital. Así que ya les vamos a dejar toda la información por aquí, obviamente de cuándo está abierto y cuándo no, porque sería muy emocionante poder ver toda la historia que está dentro de este museo, que la verdad, viéndolo desde afuera, está espectacular. Fue fundado alrededor del 1924, o sea que tiene mucha historia que contar y la verdad es que por fuera se ve espectacular, así que ya les vamos a dar más detalles. Bien, como pueden ver, el museo trabaja de martes a sábado de 10 a 5 y los domingos de 2 a 5 de la tarde. Está cerrado el día lunes. Así que ya saben, si quieren ver este maravilloso museo por dentro, ya saben cuáles son los días. Se ve súper especial. Tiene muchas cosas y datos porque estuvo relacionado con, aparte de la Guerra de los Confederados, estuvo relacionado como primer hospital cuando hicieron la guerra, la Segunda Guerra Mundial, exactamente dice allí, funcionó como iglesia, así que tiene mucha historia que contar allí detrás de esas puertas. Bien amigos, y cruzando la calle, la verdad es que aquí el downtown te ofrece muchos espacios en los cuales ustedes pueden tener diversión y por supuesto conocer mucho de historia. En esta parte de atrás encontramos el Performance Arts Center, resulta que se llama Steven Tanger Center para como actividades de arte. Ya les vamos a mostrar cómo es, porque lo que estoy leyendo por allá en esos letreros que ustedes no lo ven porque está a sus espaldas, resulta que tienen el performance de Pretty Woman, de Mujer Bonita, y eso me encanta porque es una de mis películas favoritas y ya les vamos a mostrar todo lo que pueden ver, inclusive actividad de la película de Frozen. Como pueden ver aquí en la parte de adentro donde ustedes pueden comprar los tickets, pueden ver cómo está diseñado el teatro y pueden ver todas las instalaciones en las que ustedes se pueden sentar. Obviamente tienen muchas cosas que ver con Broadway y miren, Hamilton ahora ya están vendiendo las entradas porque es del 6 de abril al 24 de abril aquí en Greensboro. Creo que voy a traer a una de mis niñas para acá. Está también este otro que es la sesión 21-22
de Broadway, como pueden ver, y esta es una de las películas que pueden ver aquí. Películas no, recuerden que son obras de teatro. Miren, y si se pierden algún detalle en el downtown de Greensboro, aquí tienen esta pantalla interactiva donde pueden ver real estate, meeting, cosas para qué hacer, noticias y además restaurantes y cosas que hacer. Por ejemplo, vamos a meternos en real estate y miren, les sale cuáles apartamentos o edificios están vendiendo por aquí, que ya saben que siempre les mostramos cuál es la mejor manera de vivir en la ciudad donde visitamos, y por aquí les vamos a mostrar, por supuesto, algunos de ellos. Como pueden ver, si no vienen a la taquilla, pueden comprar los tickets online en la parte de la página web del Centro de Artes de Greensboro, y por supuesto también pueden visitar su página web. Miren cómo es por la parte de afuera. Bien amigos, y aquí estamos en el Centro de Cultura de Greensboro. Miren la entrada, qué belleza, parece un edificio antiguo, la verdad bastante hermoso. Y tiene estos detallitos afuera, miren, están las niñas y Rosmary sentadas, pero miren los detalles para que vean que es de cultura y que es de arte musical, y ya está como algo representativo de la ciudad. Pero vamos a tratar de entrar a ver qué hay. Por lo que sabemos, dan clases de arte, obviamente, de música, y hacen presentaciones. Vamos a ver qué conseguimos aquí adentro. La verdad que está todo súper espectacular. Vamos a ver, entrar aquí. Esperemos que no haya problemas para grabar. ¡Wow! Miren eso. ¡Qué belleza de lugar tenemos! Bien, como se dan cuenta, hay como especie de oficinas y galerías. Y es como de varios niveles, hay un piso allá abajo. Pero también hay una parte donde dan clases para los niños. Estudian así arte y cultura, obviamente, danza. Pero tienen detallazos. Miren eso que está ahí, hecho con porcelana. Bellísimo. Obviamente aquí hay una galería de arte, miren las chicas que están observando, creo que es algo de afroamericanos, obviamente. Y es bastante grande, tiene varios pisos, miren aquí está la salida, nosotros hemos sentado allá atrás, pero miren lo amplio que es la galería de arte de arte y cultura de Greensboro. Wow, bastante bonito, bastante colorido, miren los pisos, me encanta la verdad. Amigos, mira, vamos a entrar por aquí por este caminito de árboles que está muy bonito. Me imagino esto cuando está así, bien floreado, bien verdecito. Este caminito es para que las personas vengan a sentirse como que estuvieran en el bosque, pero está literalmente en el downtown, ¿ok? Ahí al lado está la fuente de agua que filmamos temprano. Y miren esto, aquí están los baños públicos. Hay una maquinita de tomar sodas por ahí, pero miren qué belleza de caminito armaron esta gente. Y por acá atrás inclusive, miren cómo se verían las personas caminando por aquí. Ahí va la familia. Ven todo eso verdecito allá arriba y se quedaría espectacular esta vista. Bien amigos, y ahora nuestras impresiones con respecto al downtown de Greensboro es que la verdad estaba bastante limpio, me encanta que está todo súper bien cuidado y hay muchas cosas que disfrutar y para divertirse con la familia y sobre todo con los niños pequeños, como ya vieron el parque, el centro de arte, el museo, así que está bien recomendado venir a este parque. ¿A ti qué te pareció? Especialmente la parte del estacionamiento público fue lo que más me encantó, ¿ok? Es como rally, los fines de semana es gratis. Nos sorprendió, pero sí, es gratis, así que ya lo saben, venir a estacionarse en el downtown de Greensboro los fines de semana es gratis. Ya saben. Entramos a un jardín que se ve espectacular. Queda a tan solo 8 minutos del downtown. Por supuesto le vamos a dejar la dirección y el nombre por acá abajo, pero quería que vieran cómo es entrando. Se ve muy hermoso. Bien amigos, aquí ahora en el Bicentennial Garden donde estamos, resulta que en la entrada te reciben con una información maravillosa, que es que si quieres reservar los espacios para recrear o hacer tu boda, el costo es de $125 para los que son residentes de Greensboro y para los que no son residentes, $150 exactamente. Miren amigos, como pueden ver, esta es la entrada del jardín y resulta que aquí puedes encontrar, sobre todo el que viene como peatón,
que puede venir caminando si vive en esas urbanizaciones, y puedes encontrar aquí exactamente cuáles son las horas en las que trabaja el jardín. Trabaja de mayo a agosto de 8 a 8, de septiembre a octubre y marzo y abril de 8 a 7 y de noviembre a febrero de 8 a 5. Ustedes saben porque esa es la parte de donde pega más frío. Así que este parque está espectacular, este jardín, perdón. Dice que hay un wifi gratis y público en esta área y sería todo este recorrido que encuentran aquí. Como ven, dice que nosotros estamos aquí y cuando entramos por esta parte del estacionamiento y estamos estacionados por esta parte. Tienen muchas cosas que ver y ya se las vamos a mostrar más adelante. Y un detalle muy importante, aparte de que tenemos el wifi gratis, es todas las reglas que hay que cumplir cada vez que vienen a una institución pública, de hecho a cualquier sitio. Y son las generales, por ejemplo, no se permite vehículo a motor, el perrito debe estar con su cadenita, como está por allá Luna, porque resulta que es obviamente también pet friendly. También no está permitido el uso de bebidas alcohólicas, así que ya saben, ni vino, ni cerveza, ni nada. Aquí se viene a disfrutar, obviamente mantener todo limpio y así a disfrutar en familia como están aquellas niñas por allá con esa. Miren qué rico se ve este riachuelo que pasa por aquí exactamente al lado de la caminería del parque. Pasa un río, ahorita está medio bajo, pero se nota que llega con una fuerza bastante fuerte. Como pueden ver, puede llegar hasta allá arriba, pero por ahora está así, está súper clarito y se ve espectacular. Por ahí hay alguien que quiere bajar a ese río. Miren amigos, estructuras como estas, arquitecturas como estas van a encontrar. Miren esta que se llama Wings, como volar. Y miren qué hermoso, es un niño volando un avioncito. Por allá está otra más grande que se las vamos a mostrar al rato. Y por allá está el río donde ahorita estábamos viendo. Es súper delicioso, súper relajante venir y disfrutar de este jardín aquí en Greensboro. ¿Ustedes les encantaría venir? ¿Qué opinan de esta nueva ciudad que les estamos mostrando? Recuerden dejar acá abajo en los comentarios todo lo que les ha gustado de este nuevo sitio que les estamos mostrando. Y por supuesto, todas sus ideas o todas sus inquietudes a través de los comentarios. Y como pueden ver está como especie de granero o recolector y purificador que estaba hace muchos años aquí, entonces dejaron la estructura vieja para que decorara el parque. La verdad es que se ve espectacular aquí en este jardín. Yo estoy con el tema de que es un parque, bueno, considerado como parque, pero en realidad se llama jardín, así que una de las cosas que pueden venir a apreciar aquí. Pues desde aquí, de este jardín espectacular y con estos chicos atrás esperando en la baranda, vamos a recordarte que si no te has suscrito a nuestro canal, no olvides suscribirte, además de hacer clic allí en la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo cargado de información, de sitios espectaculares y todas nuestras aventuras. Además, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, inclusive tenemos un TikTok, así que pásate por allí para que sepas dónde te estamos grabando todos los fines de semana, por lo general, todos estos videos espectaculares para ti. Bien amigos, y si quieres saber cómo son las urbanizaciones que están muy cerquita de este jardín aquí en Greensboro, nos metimos en esta urbanización que se ven unas casas espectaculares, como ven son casi mansiones bellísimas y por supuesto estaremos averiguando los precios y se los vamos a dejar por aquí abajo por si pues tienen la oportunidad de comprar o rentar, quien quita, una de estas super casas bellísimas aquí en Greensboro. Miren los detalles, son súper gigantes, hermosísimas. Algunas se ven que son mucho más viejas, como esa de ladrillitos rojos, y estas se ven como más refaccionadas o tal vez pintadas, pero están hermosas, hermosas, por supuesto. Por aquí abajo aparecerán los precios de estas hermosuras de casas.
Bien amigos, como pueden ver, esta es la entrada A, porque hay entrada A y entrada B del Four Seasons, así que vamos a ver cómo es por dentro. Entrando tenemos unas máquinas expendedoras y así es por dentro. La verdad que a primera impresión se ve muy limpio y espectacular. Vamos a ver más adelante qué tal nos ofrece. Como pueden ver, consta de la planta baja, primer piso y segundo piso. Y la verdad es que está súper gigante. Vamos a ver ahora qué tiendas puede ofrecer. Bien, como pueden ver, la primera tienda que encuentran en el primer piso es JCPenney. Y si están buscando un trabajo, JCPenney está, por supuesto, contratando. Así que ya saben, si necesitan comprar o trabajar, aquí en JCPenney lo pueden hacer. Como pueden ver, una tienda de Victoria's Secret no puede faltar en uno de los malls más exclusivos de aquí de Estados Unidos. Así que ya saben, por supuesto también Bath & Body Works, que es otra de las tiendas que no puede faltar en los malls. Por supuesto, las ofertas 4x20, 6x20, compra 3 y lleva 3 gratis. Hay mucha variedad de ofertas en todos los malls, así como en todos los Estados Unidos. Pero como pueden ver, también está súper full y obviamente, como observan, no hay casi uso de mascarilla, que eso definitivamente ya es un avance en Estados Unidos. Esperemos que siga así. Mientras tanto, miren cómo es toda esta parte de adentro. La verdad es que está espectacular. El techo está súper iluminado porque tiene bastante como ventanas. Y por supuesto, muchas tiendas y muchos compradores. ¿Ustedes habían visto algún mall como este? Y si ven esa imagen que está allí, es porque también tiene un bowling que abre desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la madrugada. Ahí está el bowling gigante y pueden ver, pues obviamente, que hay mucha gente aquí comprando. ¿Qué les parece? Bien amigos, acabamos de encontrar este stand aquí y estas chicas que ven allí están ofreciendo comprar obviamente la casa de tus sueños y te están diciendo que tú, por ejemplo, si pagas por 3 años $700 serían 25,000 y te estarías ahorrando dinero, así que contrátalas a ellas aquí en Greensboro. Y aquí hay una chica que habla español. Aquí, dile cómo te llamas y todo lo que quieras que la gente de aquí de North Carolina quiera saber. Ok, pues yo me llamo Cecilia Cruz y yo puedo ayudarlo con comprarlo y venderlo, pues si quiere hacer de invertir en la casa, yo puedo ayudar con cualquier paso de primero hasta lo último para cerrar. Bien, ella nos va a decir cuánto sería el mortgage o en todo caso para alquilar una casa aquí. Para comprar la casa, para comprar dependiendo del precio de la casa. Pero si quiere, si está buscando, tiene que, para rentar, puede empezar de 850 hasta 1,700, 1,800, dependiendo del tipo de casa que está buscando, el tamaño, cuántos cuartos, etc. Y la ubicación, ¿cierto? Y las habitaciones, así mismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por toda tu información. Bueno, ya saben, pueden buscar a Cecilia Cruz aquí en Greensboro para que los ayude en todo lo que tenga que ver con el real estate. Gracias. Bien amigos, como pueden ver, acabamos de encontrar aquí en este mall hasta unos chicos que están ofreciendo servicios de real estate para comprar, vender o rentar las casas y ya les dieron toda la información, así que ya saben, si quieren vivir aquí en Greensboro, ya saben cuáles son los precios, que la verdad están bien económicos y están aquí muy cerca de Raleigh porque estamos a tan solo 1 hora y 20 minutos de Raleigh, así que ya saben, aquí en North Carolina, en Greensboro, tienen esa oportunidad. Como pueden ver, muchas tiendas como Forever 21 ofreciendo compra uno y obtén uno gratis. Así que ya saben, hay muchas ofertas y muchas opciones aquí en el mall de Greensboro. Obviamente está full, tiene bastantes tiendas abiertas y bastantes ofertas. Así que ya saben, si quieren disfrutar de un día de compras aquí en Greensboro, también van a tener un espacio súper grande donde pueden venir a hacer todas sus compras. Y muy importante que por allá dentro vimos personas de seguridad, o sea, parando personas que tuviesen menos de 17 años. Resulta que esas personas que estén menor de 21 años deben venir
después de las 4 de la tarde acompañados de un adulto. Así que ya saben, las niñas chiquitas así como estas no pueden venir si no están con un adulto, para que tengan datos. Lo bueno del estacionamiento de los malls, de los shopping, es que es totalmente gratis cualquier día de la semana, y como pueden ver está súper full, como vieron allá adentro. Y si ven el estacionamiento, pues allí se dan una idea de qué tantas personas había hoy aquí en este mall. Y si vienes a esta pintoresca ciudad, hay otros lugares que no puedes dejar de visitar cuando vengas. Uno de ellos es el Centro de Ciencias, que aunque el nombre te puede sonar un poco aburrido, te sorprenderás todo lo que encontrarás, ya que puedes acceder con la entrada general a las 3 atracciones que son el Aquarium, con una gran variedad de peces, tiburones y hasta pingüinos, el museo, donde podrás encontrar una gran variedad de anfibios y reptiles que inclusive podrás tocar. Y en el zoológico verás muchos animales que jamás imaginarías encontrar por estos lados, desde unos bellos flamencos caribeños hasta tigres y monos. Las entradas tienen el precio de $17.50 para los adultos entre 14 y 64 años, para los seniors mayores de 65 en $19.50 y para los niños de 3 a 13 años en $7.50. Y está abierto de 9 a 5 p.m. La otra diversión es el parque acuático, con una entrada para esta temporada de $44.99 por día, y este cuenta con cabañas para rentar, para pasar un día espectacular disfrutando de todas las atracciones que incluyen piscinas, toboganes, paseos en salvavidas muy rápidos y hasta un río artificial. Y otro de los sitios que no debes dejar de visitar cuando haya un evento especial es el Coliseo de Greensboro. Aquí podrás disfrutar de juegos deportivos, de espectáculos especiales y eventos especiales. Por supuesto, también podrás encontrar los artistas favoritos, y uno de ellos de los que se han presentado son Elton John, Justin Bieber, Miley Cyrus, Maluma, Bad Bunny y entre muchos más. Y en este año, por ejemplo, va a venir Camilo, que es un cantante colombiano, y la banda de Los Temerarios. Así que ya saben, pueden venir a este coliseo donde se presentan artistas de talla internacional y muchas actividades. Bien amigos, muchas gracias por llegar al final de este video desde aquí, desde el mall de Greensboro. Quería agradecerles por llegar al final de este video, espero les haya gustado todos los tips y toda la información que les dimos de esta nueva ciudad. Así que si quieren conocer más ciudades, más sitios y por supuesto tener mucha diversión, recuerden suscribirte a nuestro canal Chévere Live, además hacer clic allí en la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo. Nos vemos en una próxima aventura. Songs that